Las inspecciones de las embarcaciones son obligatorias, como todo navegante sabe. Son necesarias para la seguridad y gracias a ellas disfrutamos de navegaciones tranquilas y seguras. O al menos eso debería ser. Buenas tardes, soy José María Bertrán, presidente de AMPER, y hoy es día 16 de junio del 2020. Voy a intercambiar unas palabras con Francisco Juárez, que es inspector y director técnico de embarcaciones de la empresa LACER. LACER, que significa Laboratorio de Certificaciones de la Vega Baja, fundada en 2004, pero con personal con experiencia de muchos años en el tema de inspecciones. LACER pertenece a un grupo empresarial familiar, concretamente al grupo ITV-BASA, que tiene varias empresas, entre ellas varias ITVs para vehículos. En LACER realizan inspecciones reglamentarias, pues como son las inspecciones a embarcaciones de recreo y aparatos elevadores, inspecciones eléctricas, bueno, etcétera, todo lo que requiere una inspección técnica obligatoria. Buenas tardes, Francisco, y muchas gracias por estar conmigo para charlar un rato. Buenas tardes, José María. Un placer intentar ayudaros en todo lo posible. Estupendo, pues sin más, si te parece, vamos a empezar con nuestra charla, que es una charla distendida, que posiblemente muchas personas pues ya lo tengan más que consabido, o quizás no tanto, ¿no? Bueno, voy a empezar, pues yo qué sé, no sé cuántos miles de embarcaciones de recreo puede haber en España, ¿no? Pero lo que sí sé seguro es que todas ellas deben de pasar por las inspecciones reglamentarias y a partir de ciertas horas, porque las pequeñitas no, conocidas como ITVs. Unas cada 5 años y otras con inspección intermedia. ¿Nos puedes aclarar ese punto, por favor? Sí, claro, hombre. Las inspecciones de embarcaciones de recreo tienen que pasar revisiones siempre y cuando la eslora sea entre 2,5 metros y 24 metros. ¿Vale? Esas son las que pasamos nosotros, las entidades de inspección. Y luego depende bien del tipo de matrícula, si es lista sexta o séptima, o si son embarcaciones extranjeras que quieran chartear aquí en España. ¿Vale? Y luego los tipos de inspecciones son para lista sexta, embarcaciones de 2,5 metros a 6, tienen que pasar un reconocimiento periódico cada 5 años, y de 6 a 24 metros pasarán el reconocimiento periódico como tal, que hay que ver en la embarcación en seco y a flote, más aparte un reconocimiento intermedio entre el segundo y el tercer año. Y luego las revisiones de embarcaciones de lista séptima son el reconocimiento periódico igual de 5 años, a excepción de las embarcaciones de madera o de más de 15 metros, que aparte tienen que pasar también el reconocimiento intermedio entre el segundo y el tercer año. Esos son los requisitos que tenemos. Estupendo. Esa inspección intermedia no significa que sea exactamente a los 2 años y medio. Quiero decir, podría ser, digo yo, 3 años Sí. la primera y al principio de la que va a hacer 2 la siguiente, o viceversa. Exacto, sí. Es un reconocimiento, la normativa dice entre el segundo y el tercer año. Lo que pasa es que se toma siempre 2 años y medio, porque si coges al principio 3 años, luego el siguiente es muy rápido el reconocimiento, son 2 años. Entonces, para intentar evitar ese conflicto, cogemos siempre 2 años y medio prácticamente. Bueno, pues como todos sabemos, estamos en una época pues difícil, ¿no? Debido a la pandemia y al estado de alarma que nos tiene confinados en casa, cada vez menos afortunadamente, ¿no? Pero oye, Francisco, vamos a ver, ¿qué ocurre con las embarcaciones a las que le ha caducado la inspección durante esta situación? ¿Existe prórroga al respecto? Sí, salió una orden, la TMA, la 258 del 2020, a mitad de marzo, el 19 de marzo, y una posterior modificación el 30 de marzo también, que hablaba de que si la embarcación te caducaba dentro del estado de alarma, se daba una prórroga igual al periodo entre la caducidad del certificado y la finalización del estado de alarma. Esto es, si tu embarcación caducaba, por ejemplo, el 1 de mayo y el estado de alarma suponemos que termine el 21 de junio, pues tendríamos todavía el plazo de 1 mes y 21 días prácticamente para pasar la revisión de la embarcación. Eso sí, aconsejo que la gente no lo deje para última hora, que sabemos que estas fechas son malísimas y luego vamos desbordados totalmente. Pero bueno, ese es el plazo de prórroga. Claro, es lo que te iba a decir. Por lógica, habrá un cúmulo de inspecciones a realizar. Y supongo que las iréis haciendo pues por un orden lógico.
¿no? Ujú. ¿Qué ocurriría si a alguien ya le ha caducado y aún no le toca su turno? ¿Puede navegar con toda tranquilidad? No, si tiene el certificado de navegabilidad caducado, no debería navegar. No deben de salir a la mar siempre y cuando tenga el certificado caducado. Es igual que un coche. Si tenemos la ITV caducada, nos exponemos a tener algún siniestro y luego que el seguro no se haga cargo de nada. Ujú. Jopeta. Bueno, Sí. es que claro, como esta situación nos ha transportado a una situación, a una problemática que nunca antes habíamos vivido, pues Ujú. lógicamente, tú imagínate que, que yo tengo una embarcación que tenía que haber pasado la inspección a primeros del mes de julio, Sí. entonces yo os solicito que me la paséis, pero como tenéis un cúmulo, a mí me llega a caducar y entonces no puedo salir a navegar. Sí, exacto, así es. No obstante, nosotros intentamos dar el mejor servicio posible. Es decir, incluso el mismo día intentamos sacar tiempo de donde sea para poder realizar la inspección y que el cliente no se vea afectado. El problema es más que nosotros, muchas veces son los varaderos, a la hora de sacar la embarcación y demás. Pero ahí sí que no podemos hacer nada. Si la embarcación está caducada, hasta que no se revise la inspección, deberíamos de esperar y tenerlo todo en regla para poder salir a navegar. Mm. Muy bien. Oye, Francisco, ¿existe alguna estadística de los defectos encontrados en las inspecciones? Quiero decir, ¿tenéis en algún sitio datos? Es decir, mira, el mayor problema que nos encontramos es este, luego le sigue este y luego el otro. No, nosotros sí que enviamos a Marina Mercante todos los meses las inspecciones que realizamos por los defectos encontrados en la inspección. Entonces, Marina Mercante sí que tiene una base de datos al respecto. Nosotros tenemos una ligera ventaja, por decirlo así, en este tipo de inspecciones, porque realizamos dos inspecciones, una inspección en seco y otra a flote. Entonces, lo que intentamos es, si vamos a ver la inspección en seco, decirle al propietario todos los defectos que tiene, si hay que reparar un grifo de fondo o tiene material de salvamento caducado, y luego a la hora de ver la inspección a flote, comprobar que todos esos defectos están subsanados. Entonces, el resultado final de la inspección no te dice el porcentaje real de defectos, sino los defectos finales, por decirlo así. Bueno, No tenemos entonces, un porcentaje, por decirlo así. Lo que más caduca, o sea, los defectos más comunes, material de salvamento. Mm. y el material de salvamento te refieres a pirotecnia, Pirotecnia, extintores, botiquines, extintores, chalecos eh, autohinchables. baterías de radiobalizas, liberadores, balsas, todo lo que caduca, que la gente se despreocupa y hasta que no pasa la ITV realmente no lo tiene en cuenta. Mm. Bueno, entonces, ¿qué le aconsejarías ahora mismo a un armador para que no tenga problemas en la inspección? Bueno, pues lo que sabemos todos, hacer un seguimiento a su embarcación, controlando los periodos de caducidad del material de salvamento, del equipo de navegación de extinción, radiocomunicaciones, lo que estamos comentando. Y sobre todo tener en cuenta los consejos del fabricante o del mantenimiento, de la empresa de mantenimiento de motores, jarcias y demás, que nos dicen cuáles son los vencimientos de todos los mecanismos o aparatos que pueden desencadenar en un accidente a posterior, ¿no? Mm. Lógico. Oye, Mm. dado que afortunadamente la normativa ha cambiado, me refiero en el sentido de que solo se exige la presencia de elementos de seguridad para Ujú. la zona en la que se está navegando en ese momento, ¿no? Por Sí, ejemplo, un barco despachado en zona 2 no precisa llevar balsa cuando navega solo en zona 4, ¿es correcto? sí, así es. Ujú. Y entonces yo, la pregunta que te hago, buscando la rebuscada, Ujú. ¿por qué se exige que la balsa esté revisada en el momento de la ITV cuando es posible, perdón, que este barco no tenga previsto navegar fuera de zona 4, yo qué sé, en varios meses? Sí, la verdad que no tiene mucho sentido, pero bueno, al final nosotros como inspectores tenemos que ceñirnos a la normativa. Hay una normativa que nos dice, bueno, la 1435 del 2010 creo que es, que nos dice que los certificados 1414, que son el modelo nuevo para embarcaciones con marcado CE, pueden llevar el material de salvamento en base a la zona de navegación que naveguen.
¿vale? Luego hubo una pregunta vinculante a Marina Mercante sobre el tema, sobre el respecto, y Marina Mercante dijo que había que llevar balsa a bordo, que lo que no teníamos que obligar era que nos dijesen la procedencia de la balsa, o bien si fuera leasing, o si fuera de alquiler, o si fuera comprada, o incluso si la presta un amigo. Entonces nosotros a la hora de pasar inspección sí que tenemos que solicitar que haya una balsa revisada a bordo. O sea, vamos a ver. Que No no tiene se mucha puede lógica, pero es la normativa, José María. Ya, no, está claro, ¿no? Yo te hago unas preguntas bueno, que a mí me han trasladado, pues, asociados y personas no asociadas, pues que tienen las dudas, ¿no? Y por lógica, pues parece que tengas razón. Claro, si tú me dices que lo que tenemos que hacer es aplicar la normativa, entonces apague, vámonos, no, quiero decir, es lo que es, ¿no? Pero es como un poquito absurdo, ¿no? Que lo que acabas de comentar, de que hoy en día se pueden alquilar balsas, ¿no? Entonces, tú imagínate que yo tengo un barco despachado, yo qué sé, en zona 2, por decir algo, y salgo a navegar poco. Entonces digo, no, ¿yo para qué me voy a comprar una balsa? El día que salga a navegar, la alquilo y entonces estoy dentro de la normativa. Pero ¿qué ocurre? Que si yo hago eso cuando venís a pasar la ITV y no tengo balsa, no me la pasáis, ¿cierto? Así es, sí. Así es. De hecho, cuando hay que tramitar alguna documentación por algún cambio de zona de navegación a capitanía o algún trámite que haya que hacer canje de certificado, si en nuestro informe no va reflejado una balsa de salvamento, las capitanías no realizan ese trámite, por lo que tenemos que exigirla. No tiene mucho sentido, pero es normativa, José María. Bueno, pues la normativa es la que nos guía y la que nos manda. Ya. Hay cosas que se pueden mejorar como siempre, pero bueno, en principio nos tenemos que basar en ellas. Es como el tema de la periodicidad de la revisión de la balsa. Aquí en España estamos exigiendo 1 año, cuando es el fabricante el que nos está dando 2, 3 años. Bueno, sobre esto había un Real Decreto pendiente de publicar en que lo iban a modificar, pero a razón de todo esto que nos ha ocurrido se ha quedado todo parado, ¿no? Pero bueno, un borrador, ya estuvimos en reuniones en Marina Mercante al respecto. claro. El año pasado estuvimos en Madrid y, bueno, salió como borrador. En mayo del año pasado ya se iba a publicar, pero bueno, se va retrasando. Se ha ido retrasando por ciertas complicaciones que han habido, que, bueno, ahora no vienen al caso, pero que también las conozco. Sí. Te lo voy a complicar un poquito. Espero no ponerte en ningún apuro, porque aquí lo que se trata es de decir a la gente pues las cosas que hay, ¿no? Contestaré lo que pueda. Tú imagínate que en un velero, pues uno de los riesgos más importantes es la desarboladura, ¿no? Durante la navegación. Una de las causas que más inciden en las desarboladuras, pues son precisamente los defectos de la corrosión de la jarcia firme. Y digo yo, porque yo al menos no lo he visto nunca, pero dado que durante la inspección el inspector no se sube al palo, no. ¿Cómo puede asegurarse de que la jarcia está en buenas condiciones? Bueno, nosotros tenemos un Real Decreto, el 1434, que nos dice una serie de puntos, de ítems, que tenemos que inspeccionar cuando vamos a la embarcación. No nos dice que tengamos que hacer pruebas al respecto, simplemente que tengamos que comprobar la jarcia, el palo, el tema de crucetas, grilletes y demás. Sé que llamamos prismáticos, que en caso de duda los podemos utilizar, ¿vale? Y lo que sí que nos dice la normativa, que en caso de duda o indicios de que pueda estar en mal estado, podemos solicitar al propietario el desmontaje de los elementos, ¿vale? Entonces, en caso de que nosotros veamos que un palo está oxidado, que hay grietas alrededor por un esfuerzo excesivo o demás, sí que podemos indicarle al propietario que lo desarbole, por decirlo así, para comprobar el estado por dentro, ¿vale? Pero esto no deja de ser una inspección, en la mayoría de casos, visual. Muy bien. Bueno, pues aclarado el tema. Oye, ¿qué intervención tiene una ITV en un abanderamiento de un barco con marcado CE? Bien, Capitanía nos está pidiendo que para este tipo de embarcaciones con marcado CE realicemos una inspección extraordinaria, que tiene la misma extensión que un reconocimiento periódico.
comprobamos la embarcación en seco y a flote y luego comprobamos el material de salvamento y radioeléctrico y demás en base a la zona de navegación y el tipo de lista que el propietario quiera poner a la hora de abanderarlo aquí en España. La extensión es la misma que una inspección periódica. ¿Y en el caso de que no tengan marcado CE? Bueno, en caso de no tener marcado CE, existen varios requisitos. Uno de ellos, por ejemplo, es que si la embarcación ha estado abanderada anteriormente en España y luego cambió de bandera, es uno de los supuestos. O que, por ejemplo, la embarcación tenga menos de 25 años y su marca y modelo esté dentro de la base de datos homologada de Marina Mercante. Un barco, estamos hablando de fechas entre el 95 y mitad del 98, ese tipo de embarcaciones se hace prácticamente igual que el marcado CE. Sería una excepción. Y en caso de no haber estado abanderado anteriormente, sí que pedirían un proyecto de abanderamiento y una inspección inicial por parte de Capitanía. Esas inspecciones sí que las haría Capitanía. Oye, mira, todos hemos pasado por inspecciones. Y la verdad, hemos visto de todo, ¿no? Desde el inspector que hace la vista gorda, pues yo qué sé, ciertas cosillas que seguramente no tienen mayor importancia y te aconsejan, oye, esto cámbialo que si no te lo puedo dar por bueno. No, es que lo tengo solicitado y ya no me lo han traído. Bueno, hasta el inspector que no te deja pasar la más mínima. ¿Qué hace que exista esta manera de actuar? Bueno, nosotros realmente tenemos unos procedimientos, una forma de actuar y un procedimiento de formación para todos nuestros técnicos que está avalado por Marina Mercante y por la Entidad Nacional de Acreditación, CESENAC, que anualmente o cada año y medio viene a auditarnos, ve nuestro proceso de cómo actuar, nos audita a los técnicos y demás. Entonces, yo te hablo con respecto a nuestros técnicos. Nuestros técnicos creemos que tienen la competencia suficiente para tener ese criterio, ¿no?, a la hora de inspeccionar. Evidentemente, yo creo que lo que es la experiencia te puede dar ese plus de decir, oye, pues mira, esta parte de aquí a lo mejor no es tan importante o directamente se nos van los ojos a lo que nosotros creemos que es lo más importante en la embarcación, ¿no? Y luego sí que es verdad que a lo mejor la gente que acaba de empezar, que tiene las cosas más frescas o que tiene más miedo a la hora de pasar las revisiones, suelen ser los más estrictos y los más quisquillosos, ¿no?, a la hora de pasar la revisión. Que a lo mejor no es malo en ese aspecto, pero bueno, al final lo que es la experiencia te da el grado ese de saber dónde realmente nos tenemos que fijar a la hora de pasar las revisiones. A ver, lo cierto es que esta pregunta, en cierta forma, pues sobraba un poco, ¿no? Porque si todos sabemos que hay unas normativas, pues es muy sencillo, o las cumples o no las cumples, aunque yo qué sé, por darte un ejemplo que no existe ahora, ¿no? Necesitas llevar un lápiz y no lo tengo, pues, pero a ver, no, eso está claro. Pero a lo mejor un grifo de fondo que yo lo veo un pelín oxidado y creo que para mí eso es importante, a lo mejor otro técnico no le da la importancia que tiene un grifo de fondo. Claro. Entonces, ahí en ese aspecto sí que interviene mucho el criterio del técnico. Lo que tiene que llevar con respecto a material de salvamento y demás, eso tiene que llevarlo y punto, ahí no hay discusión, ¿no? Pero luego en los otros defectos que sí que son más interpretables, ahí sí que tenemos que llevar más cuidado y cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Oye, tengo otra cosa en mente, ¿no? Que la verdad es que me preocupa porque yo cuando he oído pues a gente hablar por los pantalanes o en el bar del club náutico y tengo un inspector y no sé qué, bueno, siempre se están buscando excusas, ¿no? Y siempre se están buscando las excusas porque precisamente quizás tengan alguna cosa que está mal, ¿no? Pero mira, hay muchas embarcaciones que o bien tienen el inodoro averiado o en malas condiciones, o simplemente no disponen de depósito de aguas negras. En ese caso, la mayoría de usuarios optan por colocar uno químico. Pero, ¿qué certeza tenéis que después de haber pasado la inspección el armador no quita el químico, que suele ser portátil, y continúa con el otro que viene en aguas negras, o sea, vertiendo las aguas negras directamente al mar hasta la próxima inspección? No, certeza ninguna, José María. Nosotros lo que también tenemos que pensar es que no somos policía de nadie.
Nosotros realizamos la inspección in situ, el día de la inspección, y comprobamos que está todo correcto para pasar la inspección ese día. Luego lo que haga el propietario, eso ya es responsabilidad suya. Él tiene que pensar que no tiene que pasar la inspección para quitar la multa o para engañarnos a nosotros. Luego el día de mañana, cuando se encuentre en medio del mar y tenga unas bengalas caducadas que le pasó a su compañero para pasar la inspección, o su extintor no lo haya revisado y no funcione, ahí es cuando se acordará de ese momento de la inspección y realmente es cuando verá que no es por pasarle TV, que es por seguridad suya y porque luego cuando nos encontramos en medio del mar las cosas son más complejas de las que nos creemos. Está claro. Rizando el rizo. Sí. ¿Se puede realizar una inspección sorpresa? O sea, tú imagínate que, no sé, hay un inspector o una empresa de inspectores que dice, hoy vamos a ir al puerto tal y cuando veamos un usuario nos vamos a identificar y vamos a decir que venimos a hacerle una ojeada sobre la inspección. ¿Eso existe? No, nosotros no podemos actuar así. Nosotros simplemente podemos actuar porque el propietario nos llama y porque tiene el certificado caducado. Lo que sí que puede hacer una inspección sorpresa es Capitanía. Capitanía, el capitán marítimo, sí que puede acercarse al pantalón cuando quiera y solicitar al propietario que esté dentro de la embarcación documentación o algún requisito. De hecho, antes se hacían Capitanía cogía inspecciones nuestras de alguna entidad de inspección y llamaba a los propietarios y se iba a realizar las inspecciones para comprobar que nosotros habíamos hecho la inspección en base a lo que tenemos que hacer, ¿no? Que habíamos cumplido los requisitos. Igual la Guardia Civil puede pasarse por el pantalón, que se hace en muchos casos, ir pidiendo documentaciones, pidiendo material, aunque no estemos navegando. Pero nosotros no podemos actuar de esa forma, no podemos hacerlo. Y otra cosa que he pensado muchas veces, ¿no? ¿No habría una forma de marcar con un número, con el MMSI de la embarcación, en fin, pues las cosas que caducan, de manera que uno no se lo pudiera prestar a otro para pasar la inspección y a la hora de anotar, pues saltar alguna alarma? No sé Sí, si para eso existe. nosotros sería perfecto, incluso sería mucho más fácil, mucho más sencillo. Ahora, por ejemplo, lo que se está haciendo con la pirotecnia, pirotecnia caducada a la hora de reciclarla y la nueva, se está emitiendo el certificado Marpol, se está registrando ahí el certificado Marpol, los extintores tienen que llevar su certificado de revisión, porque muchos propietarios lo que hacían era borrar la pegatina y ponerle su fecha de inspección. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero bueno, tampoco tenemos que ser, lo que te he comentado, policía de nadie y el propietario debe ser el máximo responsable de que el material de salvamento y todo lo demás esté en vigor y que pueda utilizarse cuando realmente se requiere, ¿no? Oye, te quisiera preguntar otra cosa, aunque en preguntas anteriores es que ahora me ha venido en mente, ¿no? Ya casi lo has respondido, ¿no? Pero tú sabes que hay muchas personas, pues, y cada vez más que se meten, pues, a navegar, les gusta navegar, y claro, cada uno empieza, pues, de acuerdo con sus posibilidades económicas, ¿no? Entonces, pues todos conocemos a muchas personas que se compran una embarcación incluso de más de los 25 años que antes estabas diciendo, ¿no? Te digo, todo por tema económico. Bueno, esa embarcación, pues, imagínate, está abanderada al pabellón español, por lo tanto tiene su certificado de navegabilidad, ¿no? Pero no tiene marcado C porque, por ejemplo, es una embarcación del año 80. Mientras estén navegando en las mismas condiciones, puede hacerlo, pasa las inspecciones y todo sigue igual, ¿correcto? Sí, Vale. así es. Pero tú imagínate que yo me he comprado un velero, yo que sé, de 12 metros, sin el marcado C, porque es del año 80, está en buenas condiciones porque estoy pasando las inspecciones y está en zona 2. Y de repente, perdón, está en zona 4. Y yo de repente digo, ostras, pues me gustaría pasarlo a zona 2, porque en lugar de costear, pues ¿y si un día se me ocurre ir a las Islas Baleares, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se pretende cambiar de zona?
Si la embarcación no tiene ningún dato del fabricante que permita ir para esa zona de navegación, la embarcación no puede cambiarse de zona de navegación. Habría que hacer un marcado CE post-construcción y sería caro en ese aspecto, ¿no? Estamos hablando de un marcado CE solamente para ese tipo de embarcaciones. Posibilidades hay, en caso de que esa marca, modelo y año de fabricación hubiese estado ya registrada en Capitanía con una zona de navegación superior, se le concedería sin ningún problema. Pero si no, lo tiene muy difícil, lo tiene muy difícil. Bueno, es precisamente lo que te iba a decir, ¿no? Pues tú imagínate que fuera mi caso, ¿no? Quiero cambiar a zona 2, me pedís un marcado C, el costo es superior a la que me ha costado la embarcación, ¿no? Casi, casi. Y entonces yo digo, oye, pues mira, voy a intentar buscar no sé dónde, pues en puertos tal, embarcaciones exactamente iguales, ¿vale? Incluso si me apuras, mismo modelo, mismo fabricante, y preguntarle al armador, al propietario, oye, ¿en qué zona la tienes despachada? Pues ahora la tengo en 4, pero la tuve en 2, pero la bajé pues precisamente para el tema de la balsa, por decir algo. Porque yo solo me dedico a dar vueltecitas en el litoral. Entonces, si este señor me prestara a mí o me permitiera tomar sus datos, incluso una fotografía con el móvil que está muy en boga últimamente, eso me ayudaría a no tener que necesitar todo el papeleo del marcado CE. Claro, porque en su momento esa embarcación ya lo habría hecho. Ya habría hecho un marcado CE. Entonces, cualquier embarcación del mismo modelo, marca y año de construcción se puede acoger a ese marcado CE y se lo darían por bueno en Capitanía. Simplemente le pedirían un informe adicional por cambio de zona, que eso sí que lo haríamos nosotros. Y tiene que ser idéntica o similar. Me refiero, no quiero decir ninguna marca, pero bueno, todos conocemos un montón de marcas. La marca Pim Pam Pum, súper conocida, que hace un modelo de barco, lógicamente ahora, bueno, a la modernidad actual, pero que viene precedente de hace un montón de años. Y lo único que han cambiado quizás es un poquito de estilo, de visualización. Y entonces, en aquella época, pues tú imagínate que hay muchos barcos similares. ¿Sirve eso o no? No valdría. Tiene que ser Tendría que ser el la modelo misma marca, el mismo modelo. Exacto, sí. Si no, Capitanía no lo toma por bueno. Otra posibilidad es hablar con el fabricante y ver si en su momento este tipo de embarcación se homologó para una zona superior, ¿vale? Que hiciesen un certificado del fabricante y con ese certificado presentarlo en Capitanía y que lo dieran por bueno también. Claro, lo que ocurre es que la mayoría de las veces, Francisco, Han cerrado, sí. han cerrado. O han cambiado el nombre y entonces, bueno, vete tú a saber, es muy complejo. Es complicado, Francisco, no sé, ¿te gustaría añadir algún comentario, algo que no hubiéramos hablado, que creas que sea de especial relevancia y que las personas debieran de saber? Nada, hombre, simplemente que no, lo que hemos comentado antes, que no dejen a última hora el pasar la revisión, que nos concienciemos que el pasar la inspección no es un mero trámite, sino que es una ayuda que podemos ofrecer, que os aprovechéis de nosotros en ese aspecto, que podemos ofrecer para que el barco vaya a la hora de navegar pues, más seguro y salga todo fenomenal y podáis disfrutar de vuestra navegación. Oye, pues Francisco, ¿qué te voy a decir? Muchas gracias por todas las explicaciones que me has dado, que nos has dado, porque esto ya sabes que luego lo colgamos en YouTube. Esperamos que esas explicaciones hayan sido de ayuda a los propietarios, a los armadores, como queréis. Y lo que sí me atrevo a decir, de parte tuya, ¿no? Que para cualquier consulta específica, pues los armadores, los propietarios de las embarcaciones, pues se pueden dirigir a ti a través de la página web del APFER, ¿no? Sin ningún problema. Que sepan que estamos ahí para ayudarles en todo lo posible. Estupendo, pues Francisco, muchísimas gracias. Hasta pronto. A ti, José María, un saludo.